eso de mañana estamos charlando con cosas que nada tenían que ver con el tema que vamos a entrar, con el que nos vamos a meter ahora. Ale, bueno, te saludo nuevamente aquí al aire. Buen ¿Cómo día, estás? Bien, Santi, buen día. Bueno, Ale, yo recién decía al principio del programa que estamos en una situación en la que le tenemos que prestar mucha atención a la prevención de la salud pública, por el coronavirus, por el dengue, vamos a empezar la época de gripe también ahora en unos meses. Digamos, hay muchas cosas importantes. Y vos recién hablabas con la producción, con Coti, y hablabas del tema que me parecía muy interesante, que es la prevención del contagio, ¿no? Exacto, o sea, ¿qué consideramos contacto? Porque para que haya transmisión de una enfermedad infecciosa tiene que haber un contacto. Ese contacto debe establecerse con determinados conceptos preestablecidos. O sea, no es sencillamente pasar al lado de una persona enferma y te vas a contagiar, porque es un poco lo que se está transmitiendo a través de los medios. Estamos viendo que pulverizan todo. No, incluso, por ejemplo, recién, ayer veía sorteo de la Copa Davis en Italia, y las personas ponían a 2 metros una de la otra, incluso los periodistas también, en un salón enorme, 2 metros uno de otro, era como todo muy raro. Y ¿no? se genera un efecto, digamos, como una paranoia, porque en realidad, por ejemplo, contacto sería 4 horas los últimos 3 días en el mismo ambiente cerrado. Eso es para considerar contacto. Por ejemplo, un vuelo que tarde 12 horas de Europa a América, configura, digamos, una misma habitación que es la cabina del avión. Si hay una persona enferma, obviamente todos los que están ahí en esa cabina del avión, si hay una persona enferma, se pueden considerar contacto, porque son 12 horas. Claro. Pero un contacto esporádico, un contacto casual, superficial, sin mucosas expuestas, sin estornudar en la cara, prácticamente eso podemos considerar que no es contagiante. Está interesante lo que decís, porque el otro día veía en un encuentro que se había dado de políticos en Europa, la primera ministra alemana, Angela Merkel, le quería dar la mano al ministro de Economía y el ministro no le quiso dar la mano. Claro. Y digo, bueno, es dar la mano nomás. Y claro, eso no es contagio. Claro. Inclusive, por ejemplo, con eso no nos contagiamos. No nos contagiamos. De todas maneras, es bueno aclarar que la mano es peor quizá que la misma vía aérea o el estornudo. La mano con los microbios es lo peor que hay. Pero una mano adecuadamente lavada, ni bien vamos al baño, antes de comer, por ejemplo, cuando volvemos a casa, eso es importantísimo porque ahí se corta la cadena, la cadena de contagio. Bien. Entonces, los elementos alimentarios que van a ir a parar al interior del cuerpo, ya podemos considerar que no incorporan ningún virus ni bacteria. Bien. O en la elaboración de los alimentos, vemos que por lo general damos las recetas de cómo se prepara una comida y obviamos ese paso fundamental que es el apropiado lavado de manos y cómo se manejan los instrumentos de cocina. Pero volviendo al tema de la vía aérea, las pequeñas gotas que emitimos cuando tosemos, estornudamos o hablamos, si son depositadas en el hueco del codo, es mucho menos probable que si yo las deposito me tapo las fauces con la mano. Exacto. Eso es muy importante, taparse con el hueco del codo ante el estornudo, la tos, sobre todo en ambientes cerrados, porque eso desparrama, como quien dice, el virus o la pequeña gota cargada de virus. El uso de barbijo, que también vemos nosotros, cuando aparecen casos de esto, aumentan exponencialmente los costos, los precios, las calidades, digamos, se ponen en tela de juicio. De hecho, la semana pasada no había barbijo en Carlos Paz. Raro. Yo te puedo decir que el barbijo, digamos, si no estamos en un ambiente quirúrgico, en un ambiente donde sea necesaria una asepsia total, el barbijo no detiene la partícula viral, porque la trama de la tela, por pequeña que sea, deja pasar el tamaño de un virus. Lo que sí frena el barbijo, un barbijo de tela común, de algodón, que permita respirar, que no nos haga sudar la cara, es útil, digamos, cuando estamos en ambientes cerrados mucho tiempo, más de 4 horas, con muchas personas, hecho que hay que evitar, evidentemente. O sea, cuando tenemos un niño con síntomas respiratorios, tos, estornudo, que está acatarrado y quizás febril, no lo mandemos a la escuela. Claro, ese es otro tema. Bueno, lo mando igual, porque ni al jardín, ni a la guardería, ni a la escuela. De hecho, actualmente están tomando las docentes de nuestra ciudad, por lo menos, una actitud bastante positiva, que es que el médico tiene que certificar el alta del niño para poder reintegrarse a la actividad del aula. Eso es muy importante, porque normalmente los pediatras damos un certificado, digamos, de 48 horas o 3 días o un día,
Pero hasta después que no se mitigue produce la el fiebre. alta, claro. Claro, pero el alta la tiene que tener la docente para tener la seguridad de Bien. que el niño que reingresa, digamos, al aula no tenga la potencia contagiante. Eso, digamos, es muy importante sostenerlo y que lo trabajemos día a día, ¿no? Bien. Ale, en el caso del dengue que veníamos hablando, sabemos que se contagia el mosquito. En este caso no hay estos temas de prevención, no tienen nada que ver, digamos, lo que es lavado de manos, todo eso, no hay, el mosquito, No, simplemente. el mosquito es el agente, digamos, fundamental en la transmisión, es Claro. inevitable. No, digo esto porque ayer tuvimos el segundo caso, no es que lo tuvimos ayer, pero ayer se confirmó que tuvimos el segundo Villa caso. Carlos Paz, sí, en el pasaje Fulton. Bueno, la fumigación que llama mucho la atención a la vista, no es tan efectiva como parece. O sea, es más una sensación de que, fumigar, pero el mosquito que está detrás de una cortina, que está detrás de un cuadro, que está justo parado debajo de un sillón, no recibe el efecto de la fumigación. Entonces el poder de volteo, si bien es bueno fumigando, pero lo tenés que agarrar justo volando. Claro. Hay otros tipos de digamos, tóxicos, de venenos para mosquitos, para insectos varios, que se aplican en el interior de las viviendas y que son efectivos, pero a la vez tienen que ser usados con mucha precaución para no intoxicar los alimentos y no intoxicar las criaturas. Y quería decirte, Santi, que particularmente hablando del mosquito Aedes aegypti, que es el factor fundamental para la transmisión del dengue, es de hábito domiciliario. O sea, el mosquito se va a reproducir y va a nacer y va a volar y va a picar a las personas que estén en la casa. No es que se produzca en el lago o en el río o en una pileta de esas que dejan verde los dueños, que no la atienden. Es muy poco probable que allí se reproduzca. Si se reproduce en pequeños volúmenes de agua, tiene que estar estancada y tiene que ser cristalina el agua. Por eso los floreros, se habla mucho, claro, los juguetes dejados en el patio que les da la lluvia, o cuando, por ejemplo, tenemos algo afuera, por decirte unos sillones, los tapamos con una lona para que no se mojen con la lluvia. Esa lona es sumamente peligrosa porque va a colectar en las pequeñas oquedades, va a colectar agua y ahí se va a reproducir el mosquito inmediatamente. O sea, evitar eso. Ale, volviendo al tema del contacto, que es el tema inicial que habías planteado, no es solo por el coronavirus, sino también, como decíamos recién, la gripe, ¿no? Claro. Es otro de los... Pacientes han empezado a preguntar, doctor, ya me dijeron que me tengo que poner la vacuna antigripal. Bien, quiero ser claro con esto. Hay que esperar a fin de mayo para ponerse la vacuna antigripal, que va a corresponder al periodo invernal del 2020 para el cono sur, o sea, para todo lo que es el hemisferio sur. Bien. ¿Por qué? Porque si ponemos hoy la vacuna antigripal, estamos poniendo una vacuna que ya cicló. O sea, que ya tuvo como que... La cepa del año pasado. Exactamente, y no va a generar defensas contra la próxima. Eso son cambios mínimos, pero son cambios muy específicos que las vacunas van adaptándose año tras año, y cuando se da el efecto de la pandemia, o sea, cuando la infección se globaliza, digamos, que toma todos los países del mundo, ahí es efectiva la vacuna. Pero no podemos ir antes, digamos. Si vamos antes somos inefectivos. No, porque hablamos mucho de coronavirus, es lo que está hoy por hoy en todos los medios, pero la gripe en el 2019 mató 350.000 personas en todo el mundo, digamos. Entonces, no es una gripe así. La gripe se puede agravar por un montón de temas y termina costando la vida, ¿no? Obviamente. Bueno, y también dejar claro que el coronavirus no es mortal. O sea, ahora vamos considerando, contando de a uno los casos. Aunque tuviéramos 100 casos, no van a fallecer los 100 casos. O sea, no es una enfermedad que si la tomas te matas. Como todas las virosis, más, uno de los virus más pequeños que hay es el coronavirus. O sea, tiene un poder, como quien dice, de reservorio en los animales. Tuvo el hecho de que pasó de los animales al huésped humano y que ahora entre los humanos se puede contagiar. Pero es muy poco contagiosa dentro de la contagiosidad de las enfermedades. Tener las precauciones siempre, lavado de manos, taparse bien las fauces cuando tosemos o estornudamos, evitar el hacinamiento en habitaciones cerradas, poco ventiladas, evitar, si uno tiene síntomas respiratorios, concurrir a las escuelas. Esas son grandes medidas, ahí vamos a evitar el 80% o más de lo que es esta epidemia nueva. Claro, bien. Bueno, temas para tener en cuenta, sobre todo recién la semana pasada también se conoció que acá se había activado en el Hospital Funes, aquí en Santa María, el protocolo de coronavirus, ¿no? Finalmente no era, pero bueno, tampoco hay que generar alarma. Exacto. Es decir, y sobre todo ten en cuenta eso, ¿no? También cuando se activa el protocolo de coronavirus no significa
que esa persona esté contagiada. Ya nos pasó en Córdoba con 2 casos, el de Santa María y el de Río Segundo, Claro. fue 2 casos que se protocolizó, sí, pero fueron o sea, negativos. claro. Bueno, de todas maneras estuvo bien porque eso te mantiene en alerta, en estado físico, digamos, de actuación. Es muy importante eso. Y, por ejemplo, evitar el hacinamiento, aún en las salas de espera de los hospitales. Evitar, a ver, esto lo digo a los médicos, por ahí pedimos un análisis o pedimos que una concurrencia, digamos, repetida al hospital con una criatura. Tratemos de abreviar esa parte, claro. Hacer que la mamá vaya con su bebé al hospital un solo día y ahí le solucionemos todas las cosas que tenemos que actuar. ¿Me entendés? Para que no vaya a hacer cola 2 veces, para que no vaya repetidas veces, donde exponemos al bebé y a ella misma a contagios totalmente bueno, muchas evitables. veces uno pasa, no sé, voy al médico, me torcí el tobillo y ves gente al lado tuyo que está tosiendo y que está realmente enferma y uno dice, uy. Y sobre quebrado, me voy a agarrar una gripe. Sí, a veces es peor. Bueno, la verdad que hay que tratar de evitar los tiempos de espera, ¿no? Que le estamos dando. Exacto, evitar los tiempos de espera, evitar ser repetitivos. Si sabemos que el pacientito con 2 minutos de un control de una infección de piel lo hacemos venir a tal hora, tal momento, para que no se nos contagien nosotros. Claro. Y bueno, eso es importante, ¿no? Sobre todo, muchas veces, no te voy a decir a vos, Ale, porque no lo conozco, pero muchos médicos a veces tienen como, porque van atendiendo, todo se te va haciendo, dan entre turnos de urgencia y cosas así, y por ahí tienes turno a las 7 de la tarde, te atienden a las 8:30 de la noche, tuviste 1 hora y media esperando en todo ese ámbito y claro, te puede agarrar cualquier cosa, exactamente. Bueno, Ale, muchísimas gracias, como siempre. Nos vamos a ir a la pausa y ya seguimos con más Mañaneros.